Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, CUTSA, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, compacta tus envases limpios y conoce a dónde llevarlos en dondereciclo.com.uy, porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT, en el mes del corazón, SWAT tiene una promoción para vos. Chequeos cardiológicos preventivos sin demoras. Clínica del Estadio SWAT, 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener al presidente de la Asociación Rural, Patricio Cortabarría, hablando de los reclamos de la asociación, luego de pasada la Feria del Prado. Y vamos a estar hablando de estos episodios que hubo a nivel del sistema de justicia con lo que ha sido el primer caso de infiltración del narcotráfico en un organismo del Estado. Pero en este primer bloque, con Alejandro Ferreiro. Ale, ¿cómo andás, Javi? ¿Todo bien? Tenemos como invitado al científico Eduardo Gudinas. Gracias por estar, Gudinas. Gracias por la invitación. Científico, el currículum es tremendo, ¿no? Investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el primer latinoamericano en recibir la cátedra Arne Naes. ¿Arne Naes? Sí, señor. En Ambiente y Justicia Global en la Universidad de Oslo, Noruega. Listado entre los 75 pensadores claves en temas de desarrollo en los últimos 150 años. Ha sido investigador asociado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Múnich, integrante de la Comisión para la Transformación de la Economía Global del Club de Roma, investigador de la ANI en Uruguay, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de California. Lo dejo por acá, porque si no, se nos va el programa. Muchísimas gracias por estar, de verdad. Gracias de nuevo por la invitación. ¿Esos libros? Bueno, el libro, estos 3 libros para acompañar lo que habíamos conversado para el tema de hoy es ¿cuánto se discute o qué conciencia hay en Uruguay de la dimensión ecológica? Pásamelos. Y acá los paso. Tenemos uno, La economía al alcance de todos, de Laura Raffo. Las nuevas reglas de juego en Uruguay, de Mario Vergara. Y tenemos Del CIMBE, para entender la economía del Uruguay. Entonces tenemos 2 libros de 2 autores de 2 ámbitos distintos del espectro político partidario y un libro de la consultora de referencia en temas de economía durante buena parte de los gobiernos anteriores. ¿Qué tienen de común estas miradas tan distintas? La ausencia de la dimensión ambiental. Parecería que Uruguay no depende de sus recursos naturales, no depende de su agricultura, de su ganadería, de la forestación y así sucesivamente. Hay una ausencia de esas consideraciones. Cuando leo los libros, los 3, me da la impresión de que es una generación de economistas en que todos quieren ser o ministros de finanzas o gerentes de banco. Pero no está la tierra, no está el agua, y hay entonces, por lo tanto, un problema básico en la discusión política de nuestro país, en los debates sobre las estrategias de desarrollo, que es una ceguera ecológica. Les cuesta mucho a la clase política, sea de un lado o del otro, cada uno con sus bemoles, pero les cuesta entender la dimensión ecológica de cómo funciona el país. Ahora, Eduardo, cuando usted habla de ambiente, uno lo primero que le viene es el cuidado del ambiente. Y por otro lado, la economía, la producción agropecuaria, pecuaria, agrícola. Uno, en principio, lo ve como 2 ámbitos separados, el cuidado del ambiente y la producción. Van de la mano. Pero van de la mano. Sí, empiezo por el lado de la economía. La proporción de recursos naturales que exporta Uruguay cada vez es mayor. Durante el gobierno militar, en la década del 70, el 80% de las exportaciones de Uruguay eran productos básicos que eran recursos naturales, exportábamos naturaleza. Eso con el paso de las décadas fue bajando, tuvimos un periodo de cierta bonanza, de mayor participación del sector manufacturero industrial,
Entonces, las exportaciones de recursos naturales están en el 60%. Y ahora, de mediados de los años 2000, volvimos a subir 70, 75, y ahora estamos de vuelta en un récord, superando el 80% de lo que exportamos son recursos naturales. Y de eso que exportamos, en eso va agua, suelo y energía. Les doy un par de datos que me traje acá compartidos para compartir con los oyentes. Por ejemplo, en el sector agropecuario, por cada millón de pesos que agregamos al producto, por cada millón de pesos tenemos que invertir 2 toneladas de equivalente de hidrocarburos, de petróleo y energía. Por cada millón de pesos que le agregamos al producto, perdemos 358 toneladas de suelo. Si yo hago una lupa más cercana aún, si me fijo en lo que sucede en la cuenca del río Santa Lucía, que ha estado en el tapete en los últimos meses, ahí, en la producción agropecuaria, por cada millón de pesos que yo meto dentro de la economía nacional, tengo que poner 2.300 kilos de nitrógeno. Por cada millón de pesos tengo que poner 613 kilos de fosfato, o sea, contaminación, para mantener esa máquina funcionando. Y por cada 1.000 pesos que se produce en esa cuenca, por cada 1.000 pesos, necesito invertir 512 metros cúbicos de agua. ¿Es posible, perdón, Ale, dame un segundo, ¿es posible que esos montos, el millón o los 1.000, ingresen a la economía sin esa huella contaminante? No, lo que tenemos que tomar en cuenta es esas huellas, esas mochilas ecológicas, para discernir cuáles sectores y cuáles ciclos productivos nos convienen. ¿Por qué? Porque buena parte de estos costos son costos invisibles que no están en estos libros. Son los costos que no ve la economía convencional, que no contabilizan, pero que ocurren. ¿Y cómo ocurren? Contamino el suelo y el agua del vecino, contamino el agua potable o degrado el suelo para la próxima generación. Entonces el costo lo va a pagar alguien. Entonces estamos en ese boom de exportación de recursos naturales sin darnos cuenta de que esto nos está acarreando problemas que afectan la economía de la sociedad, afectan a los gobiernos municipales que, por ejemplo, tienen que limpiar un área, afectan las cuentas nacionales, pero no son fáciles de discernir. ¿Y por qué no son fáciles de discernir? Por esta ceguera en las estrategias de desarrollo que no considera lo ambiental. Parece muy complejo, ¿no? Extremadamente complejo esta interrelación entre lo que podríamos llamar la ecología y la economía. ¿Podríamos, en este contexto, a la hora de discernir, como usted dice, determinar a priori cuáles son las urgencias? Es decir, ¿cuál es el desafío ecológico más apremiante que tiene el país? Y también quisiera saber, creo saber la respuesta, si podemos tomar definiciones o decisiones o cambiar rumbo solitarios, o hay que considerar a los vecinos, hay que afinar con los vecinos. Bueno, tenemos síntomas agudos en una enfermedad crónica. Por ejemplo, una de las enfermedades crónicas que tenemos es el franco deterioro de todas las cuencas de agua. Todas las grandes cuencas del Uruguay están con serios problemas de contaminación, en buena medida por una producción agropecuaria muy intensa en algunos lugares. Entonces, ese es el problema crónico que hay que resolver. Dentro de ello se insertan episodios agudos que te llevan a la puerta de la emergencia del hospital de clínicas, lo que sucedió ahora con el agua potable. Entonces, ¿qué sucede? A veces, para reparar la emergencia que me llevó a la puerta del hospital, me hacen medidas como el trasvase de agua de un río al otro que me acentúa la gravedad de la enfermedad crónica. Entonces, por ese lado es el diagnóstico. Las soluciones también están al alcance de la mano. La cuestión es saberlas, identificar y discernir, porque algunas de las estrategias que ahora se emplean impiden avanzar en esas alternativas de resolución. Doy un ejemplo. Uruguay está quinto en el mundo en el área orgánica en ganadería. Quinto en el mundo. Quiere decir que una buena parte, más de 2,5 millones de área en hectáreas, de nuestra producción ganadera está certificada como orgánica o pastoril. Eso es una simiente de cambio mayor para además atender a un cambio global
avanzando en la respuesta, Alejandro, a un cambio global que es la demanda de los consumidores. Uruguay ya tiene eso en marcha, pero si a la vez se sigue con una estrategia que viene de las anteriores administraciones, que ellos llamaban de intensificación agropecuaria, que es meter más químico, más químico, más químico, más químico, voy a terminar erosionando la ventaja competitiva que tengo con esa ganadería certificada. Entonces, es esa el camino de salida. No es el volumen, sino la calidad. Exactamente, porque el volumen también requiere cada vez proporcionalmente mayor cantidad de energía y de insumos. Por ejemplo, inversión. Y de inversión. Entonces, una cuestión que está claramente en discusión. La Unión Europea tiene en marcha una reforma de todo su mercado interno agropecuario. ¿Qué ayudas da en la política agropecuaria común? Pero a la vez un cambio en sus políticas de calidad de los alimentos. Entonces, esas dos estrategias van de la mano. Quiero contaminar menos, quiero destruir menos el ambiente, preservar la biodiversidad y tener alimentos más sanos. ¿Puede alguien culparse dentro del gobierno, de un gobierno europeo, de querer eso? Desde el sur, difícil, ¿no? Entonces, eso lleva a que, por ejemplo, sean consumidores privados individuales, sean las cadenas de supermercados o intermediarios en el sector agroalimentos o la medida de los gobiernos, entren a mirar en el sur a proveedores como Uruguay, ¿cuál es la cantidad de agroquímico que está en la cáscara de la naranja que me vendés? ¿Hay trazas o no hay trazas de antibióticos en la carne que me vendés? ¿Eso ya ocurre con privados? ¿Ya Sí. hay supermercados, cadenas grandes que miran eso? Afectan especialmente al comercio de vastas regiones de Brasil y de Argentina, que miran, por ejemplo, si el filete vacuno proviene de un área deforestada o no deforestada. O en el caso de la soja, si viene de un área que era permisible o no permisible plantar soja. Eduardo, perdón, aparte no hay como ocultar eso, ¿no? Porque esa información es libre. Bueno, en Brasil han intentado ocultarlo, viste que siempre se arman redes de corrupciones. Entonces uno de los problemas de Brasil es la baja calidad institucional del control ambiental y del control sanitario, por ejemplo, en el sector ganadero. Tanto en la calidad de lo que pasa dentro de los frigoríficos como en lo que pasa afuera, de dónde viene realmente la carne, porque había más de uno que hacía trampa y entonces las reses eran de la Amazonía, pero las hacían pasar como que venían de Santa Catarina, Paraná o Río Grande do Sul. Para que no estar asociados a la deforestación. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de la inversión para obtener más producción, puede ocurrir que teniendo más producción, producto de la necesidad de invertir en agrotóxicos, en lo que fuera, puede ocurrir que yo produzca menos pero tenga mayor márgenes de ganancia. A medida que quiero aumentar la producción por cómo funciona la naturaleza, no hay cómo escapar a eso. Es el capítulo que falta en estos libros, ¿no? Yo tengo que invertir proporcionalmente mucha más energía, muchos más fertilizantes y muchos más agroquímicos. Es una vieja ley que viene del siglo XIX que se llama de los rendimientos decrecientes. Entonces, por lo tanto, la eficiencia de todo el ciclo cada vez es menor. Eso se ha evidenciado, en el caso argentino está muy cuantificado, es aumento el número de kilos, de toneladas que saco por hectárea, por ejemplo, de soja, pero para hacer cada nuevo salto de rendimiento tengo que invertir mucho más en maquinaria, en petróleo, en agroquímicos. Por lo tanto, mis márgenes son cada vez más estrechos. Eso me sirve mientras el precio de los commodities esté alto. Si el precio de los commodities baja, se me complica. Y si me viene una seca, o me viene una inundación, o me viene un bicho, una plaga, te fundís. Me fundo. Y eso lo que se ha visto, ya lo veíamos a finales del siglo pasado, los agricultores de Canadá y de Estados Unidos, recuerdo estar en visita con ellos, decían, sí, yo ahora manejo cifras enormes en dólares cuando vendo la cosecha, pero ¿qué pasa? Mis insumos son carísimos y siempre estoy en unos márgenes muy estrechos. El día que tengo un problema climático, un problema fitosanitario, voy a entrar a endeudarme. Eduardo, tengo la necesidad de cerrar algo que dijiste. Si en el futuro, ya no los gobiernos solamente, sino las cadenas de supermercados exigen estas condiciones, y tenemos una parte de la producción ganadera que es ecológica y una parte que no. ¿Qué nos espera?
hay que proteger la que nos ofrece el futuro, hay que protegerla. Se está protegiendo. ¿Puede llegar a pasar que nos quedemos con esto más reducido y nos quedemos con algo que ya el mercado no lo quiera? Hoy me hablabas, perdón, y te digo esto también, me comentabas afuera, me hablabas el ejemplo de Nueva Zelanda, que siempre es un referente para nosotros, ¿no? Y que está pensando, por lo visto, de una manera más acertada y con puntería en el futuro. Claro, piensan en mercados esencialmente de altas exigencias fitosanitarias y altas exigencias orgánicas. Ahora, siempre va a haber alguno que le podemos vender. Podemos vender carne picada para algún país de sudeste asiático o de África. Puede ocurrir eso. Pero esto tiene también una contracara mirando hacia adentro. Si nuestros alimentos que enviamos hacia afuera son no de la mejor calidad, o no son orgánicos, o tienen residuos de agroquímicos, también está en juego la calidad de la alimentación que le damos a los uruguayos. Entonces, es una ventaja mirar esta dimensión ecológica olvidada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de la salud ecológica de nuestro país. Y hay, más allá de las posiciones del gobierno, digamos, ¿hay conciencia en los productores de esto? Porque ellos conocen los mercados y conocen las exigencias que le están requiriendo de afuera, ¿no? Hay una conciencia muy potente y muy fuerte en lo que podría ser el mundo de la agroecología, que por ejemplo está vinculado a hortalizas, que ustedes lo ven por ejemplo en las cadenas que hay locales de distribución de alimentos orgánicos, o se puede ver en la feria del Parque Rodó. Hay otro gran conjunto que incluye, por ejemplo, aparte de estos ganaderos, que lo ven como un requisito de entrada a mercados de exportación, sobre todo, y no tanto por que tengan una camiseta verde puesta en la protección del ambiente. Entonces están ese balance entre esos dos componentes. Ahora, también es cierto que no se le puede pedir a todos los productores rurales del país, muchos de ellos agobiados por deuda, restricciones climáticas, etcétera, que tengan su conciencia, sino que ahí está la necesidad del papel del Estado de informar, la necesidad del papel del Estado de encauzar políticas de subsidios, de apoyo o de no apoyar aquellas otras malas prácticas para llevar esto adelante, que eso es lo que falta, ¿no? ¿Tenemos algún ejemplo de éxito en la lucha de la conservación o en la promoción de prácticas sostenibles que vengan desde el Estado y que puedas referir? No, en Uruguay estamos en una situación crítica, sobre todo ahora durante el último gobierno. Fíjense en ustedes que sucedió una cosa muy rara. Nosotros antes teníamos un ministerio mixto del ambiente con vivienda y ordenamiento territorial. Entonces se decidió separarlo en dos. Como separar, por ejemplo, economía y finanzas, tener economía por un lado y finanzas por el otro, ¿no? Entonces, la creación de un ministerio propio, específico del tema ambiental, fue apoyada por casi toda la comunidad de personas vinculadas a la temática ecológica, ¿no? Había expectativa con ello. Ahora, sea por la pandemia, o sea por esto, por lo otro, y un millón de excusas, lo cierto es que la división no fue hecha de la mejor manera. Segundo, que el presupuesto del Ministerio del Ambiente se redujo en los hechos a la mitad de lo que era el área ambiental en el ministerio mixto que había antes, se redujo a la mitad. Y después, por una gran confusión entre las metas políticas vinculadas a los temas específicamente ambientales, gran parte de los refuerzos presupuestarios de las últimas rendiciones de cuentas se van en alquilar oficinas, por ejemplo. Entonces eso es parte de esta ceguera ecológica. Teníamos un ministro del Ambiente que, bueno, se da cuenta de que tiene el presupuesto del ministerio a la mitad, consigue una inyección de nuevos dinero y se va gran parte de eso en alquilar una nueva oficina, cuando teníamos los problemas del agua potable, los problemas de biodiversidad, áreas de conservación, etc. Entonces estamos en una posición ahora más endeble de lo complicado que ya estaba antes. En esta discusión mundial en torno a dejar la dependencia de las fuentes de energía fósil y en todo caso trasladarnos hacia fuentes de energía renovable, digamos, nuestro país está en una situación ¿de qué tipo? Tenemos ventajas, ¿no? Porque tenemos ahí las energías que vienen de fuentes del agua, las que vienen de fuentes eólicas, y hay potencialidades en la solar. Ahora, todo esto tiene sus bemoles,
porque es cierto que hay una reconversión hacia otras fuentes de energía que está muy promovida por los países industrializados. Ahora, saliendo un poco de Uruguay, buena parte de esa reconversión en los países industrializados, especialmente la que lidera la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, con la intermediación de China, depende mucho, por ejemplo, de aumentar la disponibilidad de baterías de litio. Aumentar la disponibilidad de ciertos componentes del aluminio y aumentar la disponibilidad de ciertos componentes del cobre. Todo eso repercute en los países vecinos nuestros en aumentar la minería. Entonces, para naciones como Chile, significa una nueva oleada de presiones, inversiones y discusiones que está teniendo el gobierno Boric, si permito o no esta nueva ola de que se me quieren llevar todo el litio. La solución, por ejemplo, del gobierno Boric ha sido anunciar la creación de una empresa estatal del litio, algo así como una ANCAP específica para el litio a lo chileno, que de alguna manera sería una imagen especular de Codelco que ellos tienen para el cobre. Sí. Ahora, se reproduce y se refuerza la relación que yo le decía antes, que seguimos portando materia prima. O sea, seguimos portando commodities básicos, no estamos portando autos. No estamos portando televisores, no estamos ni siquiera produciendo tornillos. Seguimos mandando o carne, o pasta de celulosa, soya, o litio, o cobre, etc. Y todo eso va con su mochila como la que hablamos. Un caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil es uno de los grandes exportadores de bauxita y de aluminio. Entonces uno se puede preguntar, qué bueno que sería una expresión de industrialización, Brasil exporta aluminio. Pero ¿por qué no producen aluminio los japoneses, los alemanes, los franceses, etcétera? Porque de verdad el aluminio consume cantidades brutales de energía en su síntesis a partir de la bauxita. Entonces Brasil, más que exportar bauxita, el mineral, exporta energía eléctrica barata, que subvenciona habiendo hecho una de las represas en la Amazonía más grande que hay. Entonces nosotros es eso lo que tenemos que mirar, en el caso Uruguay o los países vecinos. Bueno, nosotros portamos un recurso natural básico. ¿Qué mochila de energía hay detrás? ¿Qué mochila de agua hay detrás? Sí, porque si no estás subvencionando para poder funcionar. Exactamente, entonces tú tenés, hay ciertas, la primera fase de la cadena, conviene hacerla en los países del sur. Es más, hay un viraje en el sector de las materias primas que empezó a ocurrir primero en el sector petrolero, que las grandes compañías petroleras decidieron, bueno, está bien, que la extracción la hagan las compañías nacionales. Ya no hay más problema. Entonces, si tú ves en el ranking de grandes empresas extractoras de hidrocarburos, te vas a encontrar a las compañías estatales de Medio Oriente y después, más adelante en el ranking vendrán Shell, BP o Exxon. Pero la primera fase es nacional. PDVSA de Venezuela, YPFB de Bolivia, YPF de Argentina, Petrobras, que es mixta, de Brasil. ¿Por qué? Porque si la empresa es estatal, más fácil zafar los controles sociales y ambientales, menos probabilidades de líos domésticos en cuanto a reclamos por regalías, incentivos, etcétera, etcétera. Ese problema lo tiene ahora el gobierno Lula en Brasil, porque su agencia de control ambiental le ha negado a la empresa Petrobras la exploración de petróleo en el frente oceánico frente a la desembocadura del Amazonas. Entonces ahí hay un conflicto entre la ministra de Ambiente, que dice, vamos a cumplir esto, y Lula, el presidente, y el gobernador del estado de Pará, que dice, no, pero nos van a dejar sin plata, ¿qué hacemos nosotros si no exportamos petróleo? Nos contabas del ejemplo de Bolivia y de Colombia con el petróleo y el gas. Claro, son países que, y Ecuador lo mismo, se había anunciado, se sabía que sus reservas estaban limitadas. Bolivia ya no tiene nuevas reservas de gas natural. Colombia es inminente que se va a quedar sin hidrocarburos y otro tanto va a suceder en Colombia. Entonces, ¿cuál es la discusión ahora a nivel regional? Bueno, ustedes tienen el gobierno de Bolivia con Arce, el movimiento al socialismo en parte alineado en la misma idiosincrasia del gobierno Fernández en Argentina y el gobierno Lula en Brasil, que dicen, no, tenemos que seguir sacando petróleo y lo subvenciono. O sea, terminan subvencionando al sector petrolero. En Bolivia, las más grandes subvenciones del Estado
la inversión del Estado, el sector más grande, no va para educación, salud o vivienda, va para el sector minero petrolero. El propio Estado lo subvenciona. Tienen lo que ocurrió en Ecuador, que hubo una consulta ciudadana donde la ciudadanía votaba si se permitía o no la explotación de petróleo dentro de un área protegida. La ciudadanía votó en contra, dijo, dejemos el crudo bajo tierra. Votó en contra, sabiendo de la pérdida económica, para proteger esa área amazónica. Y tenemos en Colombia la discusión que ha introducido el gobierno Petro con su bemoles, pero que dice, Colombia tiene que salir de la dependencia de la exportación de hidrocarburos y de carbón, que es el otro mineral que exporta. Tenemos que pensar en una Colombia post-petrolera y post-minera. Traducido eso a los que nos ven acá en Uruguay, es como comenzar a discutir cómo diversificar la economía y que deje de depender de la exportación de celulosa o de soja. ¿Podemos pensar en un Uruguay post-agropecuario? Pero lo primero es esto, hay que comenzar a pensarlo. Claro. Hay que comenzar a discutirlo, pero si yo tengo los libros del mainstream, del statu quo, de la economía, de los tomadores de decisiones, de los políticos, que para ellos es una agenda impensable, inimaginable, no tenemos ni por dónde entrarle. Entonces siempre estamos atajando los síntomas de esta crisis ambiental. Vos mencionabas como buenos ejemplos, por ejemplo, la feria de los domingos en el Parque Rodó de los productores ecológicos. Estamos hablando de algo pequeño en la relación de la que estamos hablando. Muy pequeño. Muy pequeño. Sí. Lo individual, lo pequeño, ¿puede llegar a inclinar la balanza sumando voluntad? Es decir, sería bueno una educación que se amplíe la educación ambiental. ¿Podemos confiar en que las nuevas generaciones van a poder inclinar la balanza? Sí, pero tampoco yo le puedo pedir a doña María y a don Pepe que me estén imaginando el país al futuro. No les corresponde a ellos. Hacen lo que pueden, porque también, viste, estás con la cotidianidad que te atrapa. Entonces, ahí hay un papel del liderazgo político. Sin duda. Yo creo que es inevitable pensar eso. Nosotros estamos viendo acá los primeros pasos de un deterioro creciente de la calidad ambiental del país, que va a tener consecuencias económicas en el futuro inmediato, y que a mi modo de ver es un proceso, por lo que yo entiendo como ciudadano, que intento estar informado, es análogo a lo que pasa en seguridad y en educación. Claro. O sea, se ve el deterioro. Cada tanto había alguna voz que te decía, mirá que se está agravando lo de la seguridad. Mirá que el problema del desempeño de los niños en las escuelas, en los liceos, cada vez peor. Y entonces el sistema político como conjunto no reacciona, son solo parches, se van avanzando los años. Preparando esta nota, por ejemplo, en el informe que hay del Banco Mundial sobre los sectores de capital natural en Uruguay, que del 2018, el informe dice que en el 2011 el gobierno uruguayo había prometido que iba a tomar medidas para impedir una crisis del agua contaminada en la cuenca de Santa Lucía. En el 2011. ¿Qué lo digo? Y no lo hicieron. Perdón, ese tema que acabas de tocar, que ha estado muy vigente por lo que nos pasó en los últimos meses, si uno escucha al sistema político, o aparte del sistema político, bueno, se actuó a tiempo, se solucionó. Nada de eso ha sucedido, ¿no? No, nada de eso no ha sucedido, pero vos sabés que a veces yo me pongo a pensar en estos temas y no sé por dónde encararlo, porque no es que estemos ante fake news, noticias falsas. Me da la impresión de que por momentos, es tal la desinformación y la falta de... ¿Ignorancia? Claro. Falta de conciencia. Conciencia y de capacitación y de entender términos. Porque, por ejemplo, el gobierno utiliza la terminología la crisis hídrica. Y dice, el presidente dice, terminó la crisis hídrica. La crisis hídrica no terminó, porque la cuenca del río Santa Lucía está contaminada. Claro. Entonces, yo les había dicho que se toman medidas de emergencia que a veces van en contra de solucionar la enfermedad crónica. Si yo hago Arasatí sobre el río de la Plata, en los hechos políticos de gestión pública, quiere decir que doy por muerta la cuenca del Santa Lucía, que no la voy a limpiar. Entonces, sigue la crisis hídrica con varias cuencas contaminadas, sobre todo en la cuenca de Santa Lucía el 60% es contaminación difusa, o sea, no es que hay que echarle la culpa a una industria o a una ciudad en particular. Entonces, no saben lo que quiere decir crisis hídrica,
no saben lo que quiere decir crisis. Y lo otro que me ha impactado, que terminó este problema del agua, y la OCE, por ejemplo, no armó una comisión, un grupo de expertos, que sería algo bien uruguayo, armar un grupo de expertos, para tener un plan de contingencia y de acción frente a la próxima crisis de agua. No, que va a venir, además. Es posible que vengan, porque las otras ciudades tienen por etapas, etapa 1, 2, 3, amarillo, rojo, verde. Acá no hay ningún debate pensando en el futuro, es una incapacidad para pensar en el futuro. ¿Es brutal. una buena idea, Arasati, o va a ser un problema, o va a ser, digamos, una solución a medias? Yo creo que no va a ser una solución, porque está de todo este riesgo ecológico de la calidad del agua. No entro en el tema si es o no constitucional, si es o no un mal negocio, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental es una mala idea. Además genera impactos locales en la zona, porque voy a necesitar un reservorio para los lodos. Después voy a tener una mega piscina para tener el agua dulce ahí guardada, estoqueada para el verano. Lleno de bacterias. Pero yo, claro, le pregunto a los que nos están viendo. Verano, 30 grados, mega piscina en San José con el agua ahí, quietita. ¿Quién me controla esa agua? Que no sea una sopa verde. No, y el 40% de pérdida en las cañerías cuando entra el agua. Y a eso voy. Y entonces, ahí hay un problema de sentido común, porque hacemos una inversión. Supongamos que sale $1.000 millones, como proporción. $1.000 millones en todo el ciclo del proyecto. Entonces, de los $1.000 millones, toda esa torta de plata, el 40% se me va en las pérdidas de la cañería. Es como que usted contrataba al sanitario en casa para hacer una nueva entrada de agua que a la vez está conectada con la vieja, de la cual se pierde la mitad. Entonces, también venía pensando, ¿podemos sentirnos orgullosos de eso? O sea, en un simposio, en una escuela de negocios, supongamos, la Universidad de Barcelona, que presentan un seminario sobre negocios de futuros orientado a la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social. Sí, sí. ¿Alguien puede presentar como ejemplo esto? Una más te digo, que le pongamos la palabra verde a hidrógeno, ¿lo hace verde? No, sucede lo mismo. Se acaba de publicitar, Dinamarca dio por cerrado todos los programas que tenían hidrógeno verde, porque por ahora no son viables. ¿No son redituables? No, sucede algo muy parecido con el fracking. El fracking es un sector que en Estados Unidos funcionaba, en Argentina también, porque hay mega subvenciones desde el Estado. Fíjense en ustedes que el fracking tiene un costo energético enorme. Entonces se llega a lo que se llama el umbral de la tasa de retorno energético, que es que para yo obtener un barril de petróleo, gasto un barril de petróleo en energía en extraerlo. Entonces eso es subvencionable por los mega subsidios que hay para el sector petrolero. Vuelvo al tema anterior, que te lo miran de afuera. El Fondo Monetario Internacional acaba de sacar su nuevo informe sobre los subsidios al sector petrolero en el mundo con una novedad. El Fondo Monetario Internacional, no Greenpeace, el Fondo Monetario Internacional pone la cuenta de los subsidios normales, cuando un gobierno subvenciona las naftas, las gasolinas, y al lado pone los casilleros para los costos ocultos económicos que producen los combustibles fósiles, en la salud pública y en la contaminación. Les establece un precio ficto y se lo agrega al subsidio social o estatal a esos combustibles. Y lo miran de afuera. O sea, aunque el Uruguay no lo haga, Uruguay ya está en la lista. ¿Y qué da eso con los costos ocultos? En el caso de Uruguay, no tengo la cifra en la mente, pero ustedes tienen que países que tienen costos explícitos o implícitos enormes, que van desde los países de la Unión Europea hasta mega subsidios, como por ejemplo Ecuador, Bolivia, Venezuela. Entonces ocurre de que el sector petrolero en buena medida es un sector financiado por la sociedad o por los estados. Ya hace tiempo que hemos pasado lo que se llama el pico del petróleo. El pico del petróleo es cuando los mejores yacimientos ya se agotaron. Entonces ahora estamos en yacimientos de peor calidad, con crudos más pesados, que exigen otro tipo de refinería y más contaminantes. Por ejemplo, en este caso que yo les contaba en Ecuador, que se hizo la votación si explotar o no en la Amazonía, ahí casi todo el crudo que se saca
es esencialmente agua. Se saca agua y una pequeña fracción solo es crudo. Entonces se llega a una paradoja. Yo he visitado esas zonas. Entonces tú estás en la selva, es todo verde, todo húmedo, pero toda el agua está contaminada con aceites por las pérdidas de los pozos de petróleo. Entonces tú estás con una comunidad indígena, una comunidad campesina, y los tipos, las familias, no tienen agua potable. Qué bárbaro. Entonces, esos sí son parte de esos costos ocultos que transfiero al ambiente y a la sociedad. Eduardo, la verdad, un gusto. Gracias. Uno se siente un ignorante tremendo cuando lo escucha. Y de sazón también, ¿no? Porque pienso en personas que tienen 16, 17, 18, 7, 10 años y están mirando esto, tienen razones para estar un poco preocupados, notoriamente, ¿no? Digo, Sí. no estamos nosotros, pero a mí me Pero impresiona como eso. dice Eduardo, si los formadores de opinión, si los tipos que están, digamos, marcando el rumbo económico, no tienen ni siquiera, porque no es que lo planteen desde una perspectiva discutible, Claro. ¿no? Porque uno podría decir, bueno, discrepo con la mirada que tienen, ¿no? O sea, pero ni siquiera está planteado un ámbito para el está. debate. No está. Y es más preocupante no saber el motivo, si es ignorancia u otro motivo. Hay una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Si uno ve en los países de América del Sur, el área donde nosotros trabajamos, ver lo que hay de común entre gobiernos tan distintos como puede ser, no sé, lo que hacía Bolsonaro en el gobierno anterior de derecha en Brasil, a lo que intentaba el gobierno Maduro, hay una constancia que viene desde la época de la colonia. Todos quieren ser petroleros, todos quieren ser mineros, todos consideran que el tema ambiental en América del Sur es irrelevante porque son áreas enormes, ecológicas, vírgenes, que no hay que preocuparse, y por lo tanto se repite ese patrón de inserción internacional basado en la exportación de materias primas. Entonces yo tengo que seguir exportando. La cifra que yo les daba en las décadas del 70, estábamos en el 80% de commodities exportados, entonces exportaba, por ejemplo, lana y cueros para traer un auto Ford. Varias toneladas para importar un auto Ford. Nosotros ahora exportamos soya y pasta de celulosa hasta llegar a los $20.000 para importar un auto chino. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Gracias, Ale. Por favor. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Abrí ahora tu cuenta Santander y disfruta de descuentos todos los días del año en más de 200 marcas en todo el país.